Victoria Gorleri es legisladora del PRO, pero también es la presidenta de la Comisión de Educación en la legislatura porteña. Y estamos con nosotros también Mariano De Negris, que es representante de UTE, de la Unión de Trabajadores de la Educación, en este conflicto que se ha desatado y que se ha habido plasmado hoy con este paro que se llevó adelante con una posterior movilización. Porque claro, yo leí esta mañana, de los 17 gremios que tiene la Ciudad de Buenos Aires, hay 15 que han adherido y se han manifestado en contra de la modificación. ¿Qué dicen los educadores? Que se quiere modificar el estatuto docente. ¿Qué dicen desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? No, este proyecto lo que intenta es modernizar la manera en cómo se eligen hoy los profesores. Bueno, está planteado esto. Hoy el ministro Esteban Bullrich, ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que están abiertos a otras propuestas. Es decir, si esta no les gusta, bueno, charlemos para hablar otra. ¿Cómo seguimos con esto? Gracias por venir a los dos. Un placer. Bueno, hoy se debatió esto en la legislatura. Hoy comenzó el debate en la legislatura. Esto fue una decisión del ministro de Educación a través de un proyecto de ley, que es el ámbito más democrático que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Y se puso un tratamiento en el día de hoy, inmediatamente luego de haber sido presentado el proyecto, justamente para empezar a discutir y a escuchar la diversidad de opiniones que hay alrededor de esto. Hoy en la Comisión de Educación se presentaron opiniones diversas, de docentes a favor, de docentes en contra. Hubo una participación muy fuerte de todos los gremios docentes. Y también la venida del ministro de Educación, que quiso venir a dar sus motivos y sus razones alrededor de este tema, ¿no? ¿Y conclusión? Conclusión, que empieza un debate, que claramente las juntas de clasificación docente no están funcionando bien, sobre todo en lo que refiere al nivel medio. La prueba más cabal de esto es que cada 3-5 años tenemos leyes de titularización masiva presentadas por los distintos sindicatos a través de los legisladores, que es lo que logran es titularizar a todos los docentes que están en situación de interinato, y dentro de esto se titularizan docentes que tienen una carrera docente con antigüedad, con capacitación, con cursos, con títulos diversos, y a otros docentes que han accedido a los cargos sin tener incluso el título docente. Lo que se intenta mediante este proyecto, en el cual vos y Enzo Pagano son los impulsores para que se lleve adelante. Somos 8 diputados, sí. Son 8 diputados. Bueno, intentan de alguna manera modernizar este tipo de elección y evidentemente los docentes no lo entienden así, digamos. Lo que entienden es que quieren vaciarlos, digamos, de alguna manera de esta selección, digamos, sacarle el poder que tenían ante esta selección de poder elegir compañeros para que lo maneje el gobierno de la ciudad. ¿Lo entendí bien? Sí, mira, la posición de los docentes es unánime, realmente casi todos los sindicatos se han expresado en esto. ¿Y por qué se logró, como decía algún título en el, por qué el ministro logró unificar a todos los sindicatos? Para esto hay que hacer un poco de historia y explicar qué son las juntas de clasificación docentes. El primer estatuto del docente en la logró Argentina, unificarlo para repudiarlo. para repudiarlo. Porque el estatuto del docente tiene el objetivo de evitar que las designaciones de los docentes, sus ascensos, los jurados, los decida el Poder Ejecutivo de turno. Esto cuando se sanciona en 1958 el primer estatuto del docente, que era nacional en ese momento, no se había provincializado la educación, busca ese objetivo. Las juntas funcionaron siempre y se suspendieron solamente durante las dictaduras militares, que como de la misma manera que se cerraba el Congreso, se intervenían las universidades, pasaba lo mismo con la Junta de Clasificación. Las juntas de la Ciudad de Buenos Aires, tienen su origen en 1985-86, que se debatieron durante 2 años en las escuelas, y en el 87, desde ahí ininterrumpidamente, se elige cada 2 años a los encargados de, no solo de clasificar a los docentes, no es una tarea que pueda hacer una computadora, decir, bueno, este título vale tanto, porque además eligen los jurados, organizan esos concursos, tienen más tareas que eso, que el ministro ha minimizado. Y pregunto, modernizarlas antes que está siga. Perfecto. Eso te iba a decir. ¿Están de acuerdo con que hay que modernizar un poco? Si quieren modernizar la Junta, yo le invito a la diputada que vaya a Paseo Colón, donde no tienen ni luz los vocales de Junta. Hay oficinas de Paseo Colón 315, que es donde funcionan algunas de las juntas. La de Inicial, por ejemplo, y quiero decir algo en eso en particular, donde no tienen ni luz. Y si quieren modernizarla, antes de decir inscribámonos por internet, pongan luz. Después, inmediatamente después de poner la lamparita, y apliquemos también la inscripción por internet, que estamos totalmente de acuerdo. Pero modernizar es decir, bueno, funciona mal el Parlamento, entonces eliminémoslo en vez de modernizarlo, no es derogarlo. Y el proyecto lo que dice es que se eliminan las juntas y son reemplazadas por una oficina única de clasificación docente. Esa oficina única de clasificación docente
no la elige nadie, no la vota nadie, la define el Poder Ejecutivo y es el encargado de hacer toda esta tarea de las juntas. Hay juntas de medias que tienen problemas de funcionamiento, lo reconocemos todos por esto de las titularizaciones que a veces se hacen cada 2, 3, 4 años, es porque no se ha llegado. Pero, no hay pero para acceder al interinato, yo soy interino, por ejemplo, en una escuela media y docente de grado en una escuela primaria titular, ¿no? Para acceder a ese cargo lo hice por un listado, por concurso, y ese listado por concurso donde los títulos valían, si no había el título docente, era el título habilitante o el título supletorio, cosa que también deroga ese proyecto. Dice que los títulos los ponen los maestros. Mariano, Victoria, ¿esta junta eso? No, porque no lo quiero interrumpir, pero quisiera hacer algún comentario. El conflicto está planteado, ¿no? Sí. Pero lo Una que sola yo cosa quiero sobre la preguntar junta de es, media. hay gente que obviamente tiene esos chicos que manda al colegio, hoy no lo mandó al colegio porque evidentemente... Tal cual, que tal cual. la gente que tiene los expliquémosle a la chicos gente a ver cuál es Yo coincido con Mariano en que el logro de la Junta de Clasificación Docente en el advenimiento de la democracia fue un logro que debemos reconocer no solo ahora, sino a futuro. Ahora, la realidad es que la evaluación que hacemos justamente por las leyes de titularización masiva, justamente por la cantidad de casos que hay, donde un mismo docente con un mismo título adquiere un puntaje en una junta y en otra tiene distinto puntaje con la misma carpeta, y un montón de situaciones así como que, por ejemplo, el docente que recién se recibe, recién entra en los listados 3 años después, muchos de nuestros docentes que recién se reciben terminan optando por la escuela privada porque no puede estar 3 años sin trabajar. Entonces después yo no te interrumpí a vos. Entonces, la realidad es que claramente esto no está funcionando. Entonces, un logro que es muy valorable y que todos reconocemos, no significa que hoy esté funcionando. Debemos reconocer que esto no está funcionando y que atenta claramente con la calidad educativa, porque cuando titularizamos a aquel que tiene una muy buena capacitación y una antigüedad, como aquel que no tiene título docente. Entonces, lo que debemos hacer es repensar los sistemas de clasificación y acceso a los cargos de los docentes. La propuesta nuestra, es cierto, es un nuevo organismo único dentro del Ministerio de Educación, que es el que clasifica a los docentes, pero con transparencia. Cuando el objetivo no es la modernización, el objetivo no es transparente porque, ya te digo, hay casos, y esto lo dice la Auditoría de la Ciudad, no solamente hoy mismo había docentes manifestando este tipo de situaciones en la legislatura, en la Comisión de Educación. Solamente de la Junta de Técnica manifestando eso. No, había de artística, había de media, había de técnica, había muchísimos, hubo muchos casos en el día de hoy. Y el proyecto que no presentaron no habla de agilizar la Junta de media, que estamos de acuerdo, habla de eliminar la inicial, la modernización es el método, pero el objetivo no es la modernización, el objetivo es la transparencia y la posibilidad de que el docente solo se inscriba. Déjame que te pregunte una cosa, Victoria. Cuando se plantea existe, digamos, están los dos de acuerdo, es que se puede mejorar el sistema y ahí estamos totalmente de acuerdo. Ojalá hubieran presentado un proyecto para mejorar las juntas de media, no para eliminar todo. O sea que hay un punto de acuerdo con lo cual ya podemos empezar a charlar. Sí. ¿Por qué no hablan? Bueno, eso es lo que le Bueno, nosotros pusimos, no levantó ninguna reunión. Nosotros hemos puesto en tratamiento mediante una ley en la legislatura que es el órgano más democrático que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Donde... Victoria, cuando se empezó a tratar este proyecto que genera el conflicto... Hoy se empezó a tratar y hoy fue el paro. Bien, pero cuando se está armando, la primera medida fue un paro docente. Porque lo que te quiero decir es, generalmente cuando se está pensando en un proyecto que va a tocar a determinado sector, generalmente, y esto no lo ven en la Cámara de Diputados, dicen ¿qué hacen los legisladores? Se juntan con las partes involucradas y el proyecto como que lo van delineando, ¿no? Obviamente va a haber partes que se van a sentir tocadas, pero como que hay cierto consenso. En este caso parece que no. No siempre hay cierto consenso, sí hay diálogo, y en este caso hubo diálogo, no solo de los diputados que integramos la legislatura de la ciudad, sino también del ministro. Hoy mismo lo manifestó y nadie lo desmintió, de que él lo había planteado en la mesa salarial con los distintos gremios docentes. La reunión con de lo mesa cual, salarial. Él lo planteó. No se hizo en la reunión de mesa él salarial porque la levantó el lo ministro. dijo hoy, nadie lo desmintió. Estamos pidiendo desde marzo una mesa para discutir las condiciones de enseñar y aprender. Déjame terminar que te escuché. Estamos pidiendo para las condiciones de enseñar y aprender esa mesa, para poder mejorarla, para discutir con el ministro, para ver todos los sindicatos la venimos pidiendo porque en la paritaria, fíjense que este año no había ido ni un día de paro en la Ciudad de Buenos Aires, habíamos acordado el salario y habíamos pedido eso después del salario. Dijimos, está bien, el salario está bien, pero nosotros queremos discutir
no solo el salario, sino cómo aprenden los chicos. Que en este proyecto, los que son damnificados también son los chicos. Porque son absolutamente los chicos. En el proyecto que plantea el PRO, son los chicos los damnificados. En nuestro proyecto no. Porque al frente de las escuelas tienen que estar los mejores docentes. Exactamente, y por eso es que queremos un sistema de meritocracia que se garantice la calidad educativa mediante el mérito del docente. Para poner un ejemplo concreto, es como si un día eliminaran los consejos directivos de las facultades. Que el rector diga, no, son muchos, como 13 consejos directivos. Eliminamos el cogobierno universitario. En las juntas de clasificación que existen actualmente están, obviamente, los docentes que son quienes evalúan a sus compañeros, digamos. En este caso, evalúan, obviamente, hoy por hoy. Y el Ejecutivo también tiene 3 miembros. Tiene 3 miembros. ¿Qué cambia, digamos, con esta oficina única? ¿Dejan de estar los docentes, digamos, representados ahí por los trabajadores? En la designación de puntaje sí. Lo que se haría es, por un lado, la claridad y en los puntajes. De yo también. Te escuché recién, así que te pido que no me interrumpas. Los docentes van a tener claridad de qué puntaje le corresponde a qué título. Y van a acceder ellos mismos, sin intermediarios, a una página web en donde puedan ingresar sus títulos, sus cursos, todo aquello que han adquirido durante ese año o anterior. El mismo sistema lo clasifica según orden de mérito, según ese puntaje. El docente tiene la posibilidad entonces de ser él directamente y controlar además qué puntaje se le puso en relación a un listado preestablecido. Si tuviera además alguna dificultad, se crea una junta de integración gremial de 12 miembros, absolutamente gremial, que tiene la facultad de apelar y de controlar el proceso que este órgano del Poder Ejecutivo haría. Entonces, creemos que lo que hacemos es facilitar al docente, por ejemplo, no tener que recorrer los sábados los actos públicos donde es bastante complejo para el docente, tener que presentar sus carpetas con títulos todos los años y que se la folien con lápiz y le pongan un puntaje con lápiz al margen. Entonces, esto que estoy hablando está documentado en informes de auditoría del año 2002 y el año 2009. No es solo lo que uno conoce visitando las escuelas, sino que hay documentación fehaciente. En esto de las carpetas llegan a las juntas docentes y se clasifica a mano con lápiz al margen, no se folian las hojas, distintas situaciones que hacen que en muchos casos haya discrecionalidad y en otros casos desprolijidad. También entendemos que en la transferencia de la que él mencionaba a las escuelas de nación a ciudad y además con el crecimiento de matrícula en nivel medio y con la diversidad de planes de estudio, también entendemos que es muy complejo el sistema, sobre todo en media, de acceso a los cargos y la clasificación. Por eso comprendemos algunas situaciones de algunas juntas que tienen dificultades para poder elaborar esos listados. Al hacerlo en una oficina única, con un sistema moderno, donde no sea en papel por el docente, que un empleado le ponga el puntaje en lápiz, que sea distinto en esta junta que en esta otra, se eliminarían todas esas discrecionalidades, injusticias o desprolijidades que hay en las juntas actualmente. Y quedaría así la representación gremial en esta otra junta que tiene el poder de apelar y de controlar ese proceso. Decime, Mariano, yo por lo que entendí... Quiero decir que la representación gremial que propone el proyecto que presentaron es para una ventanilla de reclamos. Si el docente reclama sobre su puntaje, se lo presenta... control y la apelación como una ventanilla de reclamos, déjame hablar. Se lo presenta a estos electos, que son 12 para toda la Junta, le presenta el reclamo y ellos tienen que llevar ese reclamo a la Oficina Única de Control, que la diputada dice que va a ser más transparente. Hoy hay transparencia en la designación de los cargos. No puede decir que no hay transparencia porque hoy mismo tuviste en la legislatura testimonios distintos. Por lo que decía actos públicos, por eso es transparente. No, pero lo que te quiero preguntar es, por lo que decía Victoria, hay especie como que funciona estas juntas de docentes, medio como que hay un tema de amiguismo. Justamente es lo que evita que sean electos o tengo por que estar docentes. afiliado a determinado gremio. Que además hoy existe todo un sistema para recusar y para poder apelar a las cosas, al puntaje también, y lo hacen los docentes. Eso no lo inventa este proyecto, eso existe, se apela cuando se pone un puntaje, hay un periodo donde se puede apelar ese puntaje, y todo eso se puede hacer hoy. Por eso, mejorar el sistema no es derogarlo, y además, el tema principal es que esa Oficina Única de Control, la diputada dice que va a ser transparente. Y la única garantía que va a ser transparente está en manos del Poder Ejecutivo. Ahora, entonces, en este caso... lo que hace es... La política educativa se define en el Poder No, la transparencia no puede ser. Porque es como eliminar el cogobierno universitario, la autonomía universitaria. Acá hay una instancia de cogobierno. Victoria dice en las juntas de clasificación hay como una especie de amiguismo, ¿no? Digamos, donde una cosa que funciona así. Si ahora, la junta de clasificación se vota... Pero déjame que le pregunto a Victoria. Con la Oficina Única de Clasificación Docente, ¿no va a ser
amigo de un funcionario, digamos, como para que la cosa más o menos... Podría ser si no Porque hubiera... acá se duda a mutuamente, ver, digamos, pero que hay una cosa de desconfianza mutua. si Pero hay esto se un pueden votar cada 2 años, si hay los un que ponen eso listado no. preestablecido de cuál es el puntaje para cada curso, para cada título, ¿qué posibilidad hay de amiguismo? Eso está preestablecido. Yo tengo el puntaje que corresponde a mis títulos según un listado que está preestablecido, que eso es lo que hoy no sucede. Entonces, es muy difícil que haya amiguismos desde un órgano del Poder Ejecutivo cuando está determinado de lo determinan antemano. también los antecedentes culturales. Exactamente, los antecedentes culturales se tienen justamente, los antecedentes culturales son los que cambian el puntaje puede de ser que un es un múltiple docente. choice esto, No, digamos, pero una cosa que... lo que digo es, además tiene otra función. También No es se van a solamente estipular los antecedentes culturales. un ponedor de puntaje el miembro de junta. Miren, No. el año 2009, el gobierno de la ciudad, una de las pocas cosas que hizo el ministro del gobierno del cual vos sos legisladora, que es el Abel Pose, una de las pocas cosas que firmó fue el cierre del retiro de 82 cargos para cerrar 82 grados en la ciudad de Buenos Aires. Quienes Nunca evitaron como ese este cierre gobierno fueron, se ingresaron al estatuto tanto quienes- docentes como los contratados quienes- que estaban en situación de precariedad. quienes por evitaron la- ese cierre de grado, Acá déjame está- decir esto, acá está fueron los el miembros de pronunciado que junta. ¿Faltan docentes en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, faltan docentes en Porque la ciudad de una Buenos de las Aires. cosas que yo le escuché decir a Esteban Bullrich es que obviamente parte de los docentes que hoy integran las juntas de clasificación, lo que están pidiendo es que vuelvan al aula a dar clase. Eso, si no lo entendí mal, creo que esa fue la declaración Sí, que yo le escuché sí. decir. Entonces yo pregunto, digamos, faltan docentes hoy en las aulas. Digamos, ¿cuál es el motivo Sí, por qué pero faltan? fíjate, eso A ver, de parte de los una lógica de que 300 son docentes- empleados Pero que son tienen que 300, poner puntaje. 300 No, son 90 No, los docentes. no, son 90 300. los No, docentes. está en Hay el una informe de diferencia. auditoría. Está en el Pero, informe de ¿cuántos auditoría. electos puede haber? A ver, Hay hay 90 electos, pero 90 después están electos. los ayudantes Los de otros junta los designa el que designa ministerio. el gremio y que el lo ministerio designa el aprueba ministerio. su designación. Y puede aprobar Y más, aprobar en menos, lo eso designa sumamos el un total ministerio. de 300 y están en los informes. Son 300 los docentes asignados a las juntas de clasificación Los vocales docente. electos son 90, que además, los otros en el los informe de designa el auditoría ministerio. del año 2009, solo de esos 300 se encontraron 35 en situación de regularidad, con muchas dificultades. Ahora, yo les pregunto, ¿no? Porque Sí. la gente, digo, el padre del chico que va al colegio de la Ciudad de Bueno, Buenos Aires digo, dice lo siguiente, quieren que no falte docente para que el chico no se quede, porque la verdad que los chicos pierden clases algunos días no porque haya paro docente, sino porque faltan docentes para cubrir esos cargos en la escuela. Quieren eso, que el ministro nos escuche, que alguno de los proyectos que nosotros le llevamos al muchos legisladores, que le llevamos al El ministro, paro no se docente es escuche. una herramienta más que legítima para Planteamos- cualquier trabajador, pero nunca No. puede ser la primera medida. No estoy hablando del Nunca paro, estoy puede ser hablando de la ese primera paro medida. silencioso La que pregunta- la política la pregunta educativa del que- macrismo que- logró expulsando docentes de Pero la déjenme ciudad. que les plantee la pregunta. Pensando Si en el que está del otro lado Sí. manda al chico al colegio de la Ciudad de Buenos Sí. Aires y dice, bueno, cuando hay discusión por salario, dice, bueno, qué sé yo, puedo entender, él pide más, el gobierno quiere darle un poco menos, digamos, está clara la historia, digamos, o cuando se quieren, no sé, es mucho más grave que alguna el mejora salario laboral. para nosotros. ¿Esto quieren que les diga? No entiendo un poco. Bueno, es digamos. mucho más grave que el salario. Depende A ver, de que no lo es- pueda asignar el Ejecutivo a dedo y de que sean por concurso. Hoy se designan a dedo por parte de los gremios. A ver, la realidad es esta. ¿Dónde se designan Entonces, a y dedo? cuando Con vos lo le cual- pones un con lo cual, puntaje... ¿sabes qué? Disculpame, me estás parece mintiendo. hasta más grave. Estás porque, mintiendo, en hay rigor, junta- una vos- discusión estás por mintiendo. una mejora laboral o por sea salario lo que sea, uno puede decir, bueno, está la puja ahí. En este caso, me da la impresión que lo que están discutiendo es poder. Exacto. Lo que estamos Pero, discutiendo a ver. es transparencia nosotros. Bueno. Queremos un A sistema ver. que se creó para no depender de los ejecutivos de turno. Desde el año Que 85 pueda- que tienen la posibilidad de tener transparencia y hacer las cosas prolijamente y tener los concursos anuales que garantizan la calidad Mira, educativa y la meritocracia docente. No se hay juntas hace. que funcionan muy bien. Se Hay juntas que hay que titulariza mejorarlas. hace Las juntas que cada hay que 3 mejorarlas años o 5 años podrían empezar por presentan ponerle ley la de lamparita donde no titularización las tiene, masiva. que son resortes del Ejecutivo, en lugar de mandar un En proyecto los sin consultarlo 4 con los docentes, Ahora, sin si consultarlo los con dos nadie. coinciden en que hay que Sí. mejorar la historia, no se puede Sí. hacer... Hoy Bullrich dijo, bueno, estamos abiertos a discutir Ojalá un Pero nos proyecto. por podamos supuesto, sentar a- y por sentar eso a está la discutir ley un de la proyecto. legislatura ¿Cuál sería de la el mix? ciudad. ¿Cuál sería Hoy el mix? hubo un diputado, Primero por retirar ejemplo... una ley que la deroga a las juntas. Bueno, y eso no empecemos es a discutir capacidad de sobre la diálogo. base... Hubo diputados de la No. oposición que plantearon ¿Cómo discutir cuestionamientos sobre a esa los base artículos una de la ley que ley para deroga la empezar a Junta? discutir. Es Perfecto, como si cierro lo el Congreso a ver discutimos. cómo lo mejoramos, La ¿no? actitud de algunos otros diputados fue no queremos discutirlo. Entonces, algunos diputados quieren discutirlo y nos plantearon modificaciones que podemos coincidir o no, pero las podemos discutir. Y en muchos casos incluso me parecieron muy interesantes las observaciones que hicieron algunos diputados de la oposición, pero hubo otros diputados que dijeron no vamos a discutir de ninguna manera.
Estamos en un país democrático, debemos defender la democracia y la madurez democrática. El órgano legislativo es por excelencia un lugar de democracia donde todos los actores políticos tenemos voz y donde estamos representando a los docentes y a todo el pueblo argentino, a todo el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual es el lugar en donde realmente tenemos que sentarnos a discutir y por eso lo hicimos por un proyecto de ley, para poder discutirlo y modificaremos todo lo que haga falta. El diagnóstico es que las juntas de clasificación docente no funcionan. En algunos casos, las de primaria especial funcionan bastante mejor. Y lo podríamos haber discutido. ¿Cómo mejorarlas? No se necesita. Para eso está la ley de la legislatura, para que lo discutamos. Es que el y si no se está la manera, y si no se vota la ley, que no se vote, pero que se discuta. La realidad es que para eso está la legislatura de la ciudad. Los docentes son parte de la legislatura de la ciudad, están todos los martes en la Comisión de la Educación. Los que saben que a sus cargos accedieron por orden de mérito, por concursos, y todo eso son los primeros. Y esos diputados escucharon a los docentes. La última pregunta, y obviamente está este día, digamos, ¿existe todavía la postura del gobierno de la ciudad de descontar este día de paro? Digamos, muchas veces cuando uno dice, bueno, están dispuestos a dialogar, están dispuestos a negociar, bueno, hay que a veces darle un poquito de cada parte. Entiendo de que, bueno, por el lado de Mariano dicen, bueno, hay que mejorarlo el sistema y esto lo está reconociendo, se puede mejorar, se puede llevar un poquitito mejor. Que quede claro, con ese proyecto no. Bueno, no se puede, ese proyecto no puede mejorar, lo empeoraría. Esa es la actitud de diálogo. No, es que con ese proyecto no se puede mejorar. Si quieren discutamos, pero no con ese proyecto. Porque el diálogo que propone Bullrich es sobre los hechos consumados. Ya está, mando este proyecto y si junto los votos lo apruebo. Eso no es tener voluntad de diálogo. Además estamos en un proceso electoral que el 3 de noviembre tiene que haber elecciones de junta, fecha que puso el ministro. Déjenme que les haga la última pregunta a los dos. Si se aprueba esa ley, no. Bueno, ¿cómo siguen adelante, digamos? Hasta ahora, hoy la medida de fuerza se cumplió. ¿Cómo sigue esto? Yo creo realmente que el ministro Bullrich no entiende la docencia porteña, ciertas cosas no las entiende del estatuto del docente. Hoy amenazó con el descuento del día de paro y hoy también dijo que los docentes hicieron paro porque estaban cansados. Eso es despreciar la formación cívica de los docentes, la formación política de los docentes, que el estatuto les importa mucho más que el aumento salarial, porque implica que su acceso a la fuente de trabajo no va a depender de que cambie un gobierno por otro. Pero déjame que te pregunte, ¿cómo van a seguir? ¿Van a tomar otra medida de fuerza? Yo espero que el ministro nos empiece a escuchar, que convoque a la mesa. Eso lo pedimos todos los sindicatos, que convoque a la mesa de condiciones laborales. O sea, sería interesante que Bullrich lo reciba. Que Bullrich convoque esa mesa de condiciones laborales y salariales y todos vamos a ir además, porque esto lo han dicho todos los sindicatos docentes porteños, que van a ir a esa mesa de condiciones laborales y salariales y que lo discutamos en ese ámbito. Victoria, ¿cómo sigue esto? A ver, el ministro de Educación vino hoy a la legislatura, apenas se puso en tratamiento el expediente. Nuestra intención es que siga en tratamiento el expediente y se modifique todo lo que haya que modificarse y haya realmente discusión, consensos y disensos alrededor de esta ley. Creemos que tenemos que avanzar, sí, y muy firmemente en la modificación de las juntas. A lo mejor otros piensan que el método es distinto y que la manera de modificarlo es otra. Pues bienvenida la... Pero por supuesto, y por eso es una ley y no un decreto del Poder Ejecutivo. Y se puede modificar, incluso en el ámbito legislativo se puede mejorar las juntas. Ojalá pueda invitarlos dentro, no sé, de 2 semanas. Y en el fondo están los chicos, así que ojalá. Nos pusimos de acuerdo. Les agradezco mucho a los dos por haberse prestado el debate. Un placer. Ya enseguida nos vamos a la pausa y cuando volvemos hablamos de Atucha 2. Lo acaba de anunciar la presidenta, estamos con el director del proyecto, el ingeniero José Luis Antúnez, que nos va a estar contando los pormenores y todo lo que va a dar esto para toda la Argentina. Enseguida volvemos.